Juan 12, 49 y 50 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La base del poder y de la autoridad que Jesucristo manifestó en la tierra era que Él constantemente tenía conciencia que estaba bajo autoridad. Él sabía que la autoridad y el poder que Él manifestaba estaba en una relación directa con la sumisión de Él hacia su autoridad, que era el Padre Celestial. Cristo estaba completamente sometido al Padre, y eso es lo que manifiesta este versículo 49 y 50. Yo no digo nada, decía Él, que mi Padre no me dice que yo hable. Todo lo que Él hacía era porque el Padre lo instaba para decir o para hacer. Muchas personas que Dios envió mientras estaban bajo autoridad podían avanzar y prosperar, pero cuando se salían o se salieron de la autoridad de Dios, entonces sucumbieron. Lo único que nos califica a nosotros como hijos de Dios para tener poder, para tener autoridad, para tener respaldo de Dios y tener los recursos que Dios nos entrega y cumplir nuestra misión en la tierra, es estar bajo autoridad. Cuando estamos bajo autoridad, está Dios, estamos bajo autoridad, entonces somos puestos sobre mucho. Dios nos entrega y nos delega muchas cosas que están bajo nuestra autoridad. Pero cuando nos salimos de la autoridad de Dios, entonces eso que nos ha sido puesto a nosotros nos es quitado. Y todo eso ahora está sobre nosotros. Y lo podemos ver en el Génesis, cuando Adán fue puesto en el Edén. Dios le dio gobierno y él sojuzgó la tierra, o sea, gobernó en la tierra. Mientras estaba Adán bajo autoridad, todo estaba bajo él. Pero cuando él desobedece, sale de la autoridad, entonces le fue quitado todo lo que él tenía, su influencia, su dominio, su poder, todo lo que él tenía estando bajo autoridad le fue quitado. El mundo espiritual no reconoce nuestro título. Usted puede ser pastor, ministro de alabanza, intercesor, profeta, apóstol, lo que sea. Pero el mundo espiritual no reconoce su título, solamente reconoce una persona bajo sumisión, bajo autoridad. Y ellos revisan y verifican si nosotros estamos bajo autoridad para efectos de poder someterse a nuestras instrucciones, a nuestras órdenes. Cuando nosotros somos enviados por Dios, significa estamos bajo esa autoridad. Hay un respaldo de parte de Dios en todo lo que hacemos. Pero cuando nos enviamos solos y hacemos lo nuestro propio, no somos enviados de Él, no está ese respaldo de Dios. Y es doloroso, porque estamos haciendo las cosas en nuestra propia fuerza. Eso tuvo mucho cuidado Jesús, que todo lo que Él hacía era guiado, era dirigido por Dios. Entonces había un respaldo fuerte, poderoso sobre su vida, a manera de poder cumplir todo lo que Él tenía asignado a cumplir. La sumisión nos evita que nosotros tengamos que responder por nosotros mismos. Cuando nos sometemos, ese gobierno nos respalda en todas las cosas. El trono mismo de Dios nos respalda. Es como un policía.
Si usted desobedece a un policía, el policía está bajo sumisión, o sea, bajo autoridad. Y si le desobedecemos al policía, no le estamos desobedeciendo al policía, le estamos desobedeciendo ¿a quién? Al gobierno. ¿Y qué va a caer sobre nosotros? El peso del gobierno. O sea, si me tienen que meter a la cárcel, si tienen cualquier cosa, viene del gobierno. ¿Por qué razón? Porque el policía está bajo autoridad y él representa ese gobierno. Todo lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros estamos en sometimiento a la autoridad que Dios ha delegado, entonces el gobierno de Dios, el trono mismo de Dios respalda todo lo que nosotros hacemos en la tierra. Ahora escuche lo siguiente: nosotros en la tierra no nos sometemos a la persona, sino que nos sometemos a la posición que tiene esa persona. Hay una diferencia cuando uno se somete a la persona o cuando se somete a la posición. O sea, la persona tiene un manto de autoridad puesto sobre él o sobre ella, y cuando nos sometemos no es a la persona, o sea, no tiene que ver con la personalidad, si me cae bien, me cae mal, sino que tiene que ver con la posición que le ha sido dada. Cuando yo me someto a la posición, no importa quién esté en esa posición, me voy a someter siempre. Si es líder de intercesión, esa posición es una posición de autoridad. Muy bien, yo me someto no a la persona, sino que me someto a la posición. Si es pastor, no me someto al hombre, sino que a la posición que tiene el hombre, al manto de autoridad que Dios ha dado. Cuando nosotros nos sometemos a la posición, no importa quién esté, nos vamos a someter siempre. Y nuestra opinión de esa persona es irrelevante, no importa. Pero cuando nos sometemos a la persona, ese no es el sometimiento que Dios quiere. Va a depender si me parece o si no me parece, si me gusta o si no me gusta, si me cae bien o me cae mal. Entonces se va a someter a veces sí y a veces no. Y Dios no nos llama a que nos sometamos a una persona, sino que a la posición, o sea, al manto de autoridad que hay allí. Estamos aquí esta mañana. Muy bien. El reino de Dios se mueve bajo principios y sus principios no cambian. Sus principios son eternos, son leyes, son principios. Entonces, cuando hablamos del tema de autoridad, no tiene que ver con mis sentimientos o no tiene que ver con las circunstancias, sencillamente es un principio y el principio hay que cumplirlo siempre. Muy bien, un ejemplo, hablemos de la ley del amor, es un principio del reino. ¿Cuándo se tiene que amar? ¿Cuándo hay que amar? Si es difícil de amar a la persona, ¿hay que amarla? Porque es una ley, es un principio. Y si la persona me odia, ¿tengo que amarla? Tengo que amarla. Y si la persona me quiere matar, ¿tengo que amarla? No, pastor. Sí, dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos. Las leyes del reino no cambian de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a los sentimientos que tenemos nosotros. Por ejemplo, el principio de la integridad. El principio de la integridad, de la honestidad. Usted puede estar en una crisis, pero no le da derecho a tomar lo que no es suyo, porque tiene que ser honesto. O sea, no depende de las situaciones y las circunstancias. Entonces, el principio del sometimiento, de la sumisión o de la obediencia, es una ley. No depende de la persona si le cae bien, si le cae mal, si hace lo que a usted le gusta o no le gusta el estilo de ese líder, como sea, no importa. La ley de sumisión tiene que cumplirse, porque cuando cumplimos las leyes del reino, eso suelta poder, eso suelta autoridad, eso suelta lo sobrenatural de Dios. Así como funciona. No va a depender de cómo yo me sienta, si me parece, si no me parece. Por esa razón
Si el liderazgo es deficiente, que mira ese, comenzamos a hablar. Tengamos cuidado, porque no es la persona, es la posición que tiene, es el manto que Dios ha puesto ahí. Si el pastor es defectuoso, no hable, porque está hablando del manto o de la posición, cualquiera que esté en autoridad. Su papi es defectuoso, es que ese viejo, tenga cuidado. Ese marido, pastor, ese marido que tengo, tenga cuidado. Porque no es el hombre, sino que es la posición. Y esposo es una posición de autoridad. Tenemos que tener cuidado. Por eso Jesús, miren qué hermoso Jesús, que los escribas y los fariseos religiosos eran malignos. Y Jesús nunca dijo, no les obedezcan a ellos. Más bien les dijo, obedezcan lo que ellos dicen. Póngame Mateo 23, el versículo 3. Mateo 23, versículo 3. Bueno, póngame el versículo 2. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y el 3 ahora. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Está hablando de aquellos hombres que no conocían a Dios, no lo conocían la ley nada más, pero eran autoridad. Todo lo que digan que guardéis, guarda, o sea, obedezcan y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hijos, todo lo que digan sus papás, háganlo, y quizá no hagan lo que ellos hacen, porque a veces los papás no son perfectos y hacen cosas que no son consistentes con la palabra. No hagan lo que ellos hacen en muchas instancias, pero hagan lo que ellos dicen. Esposas, hagan lo que sus esposos dicen. Usted no sabe, este viejo, mire pastor, este hombre viendo mujeres. No hagan lo que él hace, pero sí hagan lo que él dice, porque hay una autoridad que respalda al esposo. Donde sea que haya autoridad, el jefe en el trabajo, nos lo comemos hablando de que este viejo. Pero es una autoridad que Dios ha puesto. Tenemos que tener nosotros mucho, pero mucho cuidado. Muy bien. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, es la porción que relata el centurión que fue a Jesús y le pidió que sanara a su siervo. Y en el versículo 9, la segunda parte, y el versículo 10, póngame el 9, el 8, creo que es el 9. Ok, póngame el 8 primero. Vamos a leer la última parte del versículo 8. Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Muy bien, esta porción la hemos tomado y la hemos entendido y aún predicado desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Que dice la palabra y se cumple, y ciertamente así es. Sin embargo, esto está acoplado con algo que también es muy importante. Entonces, dir la palabra y sanará, pero en el versículo 9 conecta entonces la parte que es importante. Póngame el 9. Dice, porque también, cuando el centurión dice también, le está diciendo a Jesús que tú estás bajo autoridad, también yo estoy bajo autoridad. Soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces, si nosotros unimos estos dos versículos, nos da a entender de que el entendimiento y el conocimiento de la autoridad, de estar bajo autoridad, eso amplifica la fe, eso potencia nuestra fe. Cuando estamos nosotros
conscientes de la importancia de lo que es estar bajo autoridad. La autoridad es un principio del reino de Dios que no podemos eludir y que no podemos nosotros minimizar. Es un principio poderoso. Vámonos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, vamos a leer 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y el 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta es una referencia a Lucifer. Lucifer estaba en el cielo, mientras que él estaba bajo autoridad, la autoridad del Padre, la autoridad de Dios. Él estaba en autoridad sobre muchos ámbitos, sobre muchas cosas en el cielo. Pero cuando él se rebela contra Dios, le es quitado lo que él tiene. Cae a tierra como rayo. Entendamos que mientras estamos bajo autoridad, nos va a ser asignada muchas cosas, mucho nos va a ser asignado, pero tenemos que permanecer en esa posición. Entonces ahora Satanás, Lucifer, anda soplándole el oído a las personas para poner argumentos por los cuales no hay que someterse a la autoridad que Dios ha puesto en la tierra. Entonces muchas veces decimos, ¿y cómo me voy a someter? Sí, mira, y comenzamos a ver los defectos, los errores, las cosas que, mientras que la autoridad o la ley de sumisión es un principio del reino de Dios, no puede ser cambiado por circunstancias ni por situaciones, absolutamente por nada. Adán, puesto sobre muchas cosas, fue quitado. Lucifer, puesto sobre muchas cosas, fue quitado. Cuando salimos de la autoridad, es peligroso. Es una caída estrepitosa. Es terrible lo que sucede. Póngame Lucas capítulo 20. Lucas 29. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Sigamos. Y a su tiempo envió un siervo y a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Siga. Volvió a enviar otro siervo, mas a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Siga. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Continuemos. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad que sea nuestra. 15. Y le echaron fuera de la viña, le mataron. ¿Qué pues les dirá o les hará el señor de la viña? Y el 16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Noten que aquí vemos estos labradores que se les dio este lugar para que lo trabajaran, lo labraran. Y luego cuando el señor, el dueño, manda a pedir el fruto, manda a una persona representándolo a él, una autoridad. Pero los labradores golpearon a la autoridad delegada por el Señor. Y luego el Señor envía a su propio hijo, al heredero, y entonces en lugar de tratarlo bien, lo mataron. Entonces ellos creían de que al no someterse a la autoridad podían adquirir todo ese terreno, es decir, vamos a ganar, va a ser nuestro, él es el heredero, si lo matamos esto va a ser nuestro. Ellos iban a adquirir más. Pero todo lo contrario es lo que sucedió. El Señor los quitó de ese lugar. En otras palabras, cada vez que nosotros entramos en desobediencia, en insujeción, perdemos lo que nos ha sido delegado. Si nosotros
nos sometemos, nos es entregado más. Pero cuando nosotros nos insubordinamos, nos va a ser quitado lo que nosotros tenemos. Y todos aquí tenemos mucho de parte de Dios que ha sido entregado, pero va a depender de nuestra posición delante de Él, y es esa conciencia de que estamos bajo autoridad de Dios. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 24. Quiero dar una porción más. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4. Vamos a leer 4, 5 y 6. Entonces los hombres de David le dijeron, aquí, si ustedes recuerdan, Saúl perseguía a David para matarlo, y estando en una cueva, David y sus hombres estaban ahí adentro, escondidos, y David pudo haber matado a Saúl. Miren lo que dice: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y el 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es, ¿quién? El ungido de Jehová. Miren qué cosa que David entendía el principio de autoridad. Él no miraba a Saúl, pero miraba la posición de Saúl. Decía: este es el ungido de Jehová. ¿Y quién era Saúl? Era un maligno, lo quería matar. Pero David se sometió a la autoridad. ¿Será por eso que los hombres de David eran tan fieles a él? Porque él supo estar bajo autoridad, y cuando se le delegó autoridad, entonces esa autoridad venía con respaldo del cielo, con respaldo de Dios. Aquí hay mucho que aprender de esta lectura, porque Saúl era malo. Fíjense que a veces Dios va a permitir que la autoridad que está sobre nosotros sea mala, que haya un exceso de autoridad. ¿Por qué Dios puede permitir eso? Porque nos quiere moldear y nos quiere formar para después darnos niveles de poder y autoridad más grandes. Y David fue un hombre grande, sobre todo Israel, una potencia en aquel entonces, pero él tuvo que atravesar los excesos de autoridad de Saúl, y sin embargo se sometió. Diga conmigo: igualito a mí, pastor, yo me someto, aunque sea malo mi jefe, aunque sea, yo me someto. ¿Será así la cosa? Ese viejo que cree, que le pasa, y por qué es tan injusto, y entonces comenzamos a hablar en mal. David dijo: el ungido de Jehová. Reconoció la posición que Dios le había dado, no al hombre, la posición, el manto de autoridad. Y así duró hasta que Saúl lo mataron en guerra. Entendió el principio de autoridad. Eso le valió para poder tener un reino poderoso, un reino tan, bueno, era el Estados Unidos de aquel entonces. Era una nación poderosísima, consolidada las 12 tribus, y todas las naciones alrededor de ellos estaban viéndolo como los más fuertes. Pero David tuvo que pasar un proceso de sometimiento. A veces Dios quiere ver si somos dignos de tener autoridad, pero nos pone una persona que nos hace las cosas difíciles. Nos pone una persona indigna para que nos pruebe, o sea, para que nos procese. ¿Y qué toca hacer? Rebelarse, pastor, hay que rebelarse. No, usted no se puede rebelar, tiene que someterse. El único momento que usted se puede rebelar contra una autoridad es cuando esa persona, esa autoridad, le dice que haga algo contrario a lo que Dios dice o habla en su palabra. Y ejemplo de eso, miramos a Daniel, por ejemplo, que el rey, bueno, él era muy sometido, pero cuando el rey dice no más oración, ¿qué hizo Daniel?
Fue al cuarto, abrió la ventana y siguió orando. No le importó, no se sometió allí, porque era una instrucción contraria a la palabra, a la instrucción de Dios. Ese es el único momento. Pero fuera de eso, la ley de sumisión está allí en el reino. Le corta el borde del manto a Saúl y queda turbado. Ay, le corté. ¿Sabe qué significa eso? Cortarle el borde del manto. Un poquito. Es cuando hay personas que hablan un poquito del líder, hablan un poquito de la persona que Dios ha puesto en autoridad. Dice, yo no sé qué está haciendo, pero Dios sabrá. Y hablan con otras personas. Hablan cosas. Eso es como cortarle el borde. Y David, como entendía autoridad, quedó turbado que le había cortado un pedacito del manto del rey Saúl. ¿Ya te fijaste vos? ¿Ya viste a qué hermana? Y esa es la líder de intercesión, o ese es el líder de servidor. ¿Ya te fijaste que se cree? Yo no sé. Te lo digo para que oremos. ¿Qué orar y qué nada? Es puro chisme, le está cortando el borde. Parece que se somete. Miren, la insujeción es tan sutil, que nosotros hacemos lo que dice el líder, pero como una señal de aprobación que lo que está haciendo o diciendo, yo estoy de acuerdo. Pero cuando no estamos de acuerdo, ahí la cosa truena. Se revela si estamos sometidos o no cuando hay una crisis. Cuando ya hizo algo que no me gusta, yo necesito que sepa que eso no es así. Y comenzamos a manifestar nuestra actitud. Y no nos sometemos. Obedecemos quizás, bueno, vamos a hacer así, sí, está. Lo hace, pero adentro hay rebelión en el corazón. ¿Sabe dónde se da cuenta uno si está sometido o no? Cuando el líder hace algo que a usted no le gusta, o cuando el líder hace algo que a usted lo afecta. Lo dejan por último, no lo tomaron en cuenta. Ahí usted va, el ego necesita que se dé a conocer que usted no está de acuerdo con eso. Bueno, allí es el momento oportuno para someterse a la autoridad, para que allí y a través de ese proceso usted sea delegada más autoridad sobre su vida. Porque el principio de autoridad es un misterio poderoso en el reino de Dios. Entonces Dios permite que sucedan situaciones en la vida de padres que son abusivos, madres que son abusivas, jefes que son abusivos, personas que hacen cosas que no. Bueno, allí somos formados y transformados porque nos sometemos. David estaba claro, y no era la primera vez que perseguía a David. Estuvo, no sé si eran 13 o 18 años en el desierto, parecía perro escondiéndose por allá, hasta que finalmente ya dijo, Señor, ya hasta aquí. Y David ahora se establece como una máxima autoridad sobre todo el pueblo de Israel. Fue reconocido como autoridad. Todo el mundo, David, pero él tuvo que pasar un proceso de primero sometimiento. ¿Qué cosa que Cristo Jesús, Hebreos capítulo 5, 8, dice que por lo que Él padeció aprendió obediencia? O sea, Cristo Jesús en medio de las crisis que Él atraviesa, en medio de las circunstancias que Él pasa, Él obedece, se somete. Nunca Cristo Jesús, por las presiones alrededor de Él, hizo algo contrario a lo que el Padre le decía que hiciera. Siempre decía, hágase tu voluntad, no la mía. Tu voluntad no. Ese nivel de sometimiento fue el nivel de poder que tenía Jesucristo. Y lo miramos en David, cómo se sometió él ante alguien injusto. Entonces van a haber personas que, miren, Dios nos está viendo nuestro nivel de sometimiento, cada reacción, cada palabra, que ahí viene el jefe. Bien. Dios mira esas actitudes.
yo no sé el pastor por qué no hace así. Bueno, así como todo el mundo es médico en Honduras, aquí todo el mundo receta, aquí así, así todo el mundo es pastor también, pues todo el mundo, está bien, miren, yo voy a cometer 20,000 errores, pero hay un manto que el Señor puso, fluyamos. Tal vez a usted no le gusta, tal vez a usted no le parece, bien, pero fluyamos porque Dios me va a corregir, Dios me va a alinear, Dios me va a llevar porque yo quiero ser obediente a su voz. Es un tema de aprender a morir al ego, al yo, a la opinión que yo tengo. Escuche lo siguiente, cuando Dios nos llama y estamos bajo autoridad, nos asigna 4 cosas, nos da una misión, nos da un respaldo, nos da recursos y nos da la plataforma donde Él quiere que nosotros desde ahí comencemos a hacer lo que tenemos que hacer. Quiero repetir eso, cuando Dios nos llama y estamos sometidos a la autoridad de Él, Dios nos da una misión. Esto es muy importante. Y de ahí fíjese cómo surge la palabra sumisión. Sumisión es someterse a la misión que Dios nos ha entregado, no a la opinión que nosotros podemos tener. Por eso cuando yo me someto a la posición de autoridad, mi opinión de la persona no importa, eso es irrelevante. La persona puede tener defectos, no es mi estilo, no me gusta cómo lo hace, no me parece como ese hermano que se cree, que a mí no me parece, y comenzamos a cuestionar. Es que el pastor debería ser así, y todo el mundo quiere opinar. No se trata de eso, se trata de que nosotros entendamos de que Dios tiene una línea y utiliza a hombres y mujeres imperfectas, porque también lo va a utilizar a usted, y usted va a cometer errores también, pero la gente va a estar bajo la autoridad suya porque usted se metió bajo la autoridad que Dios delegó. ¿Alguien está escuchando esta mañana? No es fácil. Porque cuando el ego se levanta, comenzamos a opinar muchas cosas. A la hora de la hora todos somos expertos en todo. Está bien, está bien. Quiero decirles algo. Uno de mis afanes más grandes es: Señor, ¿cómo quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres? Señor, ¿qué dices tú en esto? Porque sí, hay muchas decisiones que tomar. Yo voy a cometer errores y he cometido cualquier cantidad de errores, y les pido perdón y les voy a seguir pidiendo perdón porque humanamente, pero el ánimo es: Señor, dirígenos, guíanos, llévanos como iglesia. Yo estoy seguro que va a haber una mayor gloria en esta casa. En los tiempos que estamos viendo, Dios va a derramar algo glorioso, poderoso, algo que no hemos experimentado nosotros anteriormente. Dios lo va a derramar sobre esta casa. Pero Dios nos habló hace 3 domingos atrás que nosotros dejemos a un lado lo que es la insubordinación. Cuando nosotros nos insubordinamos a la autoridad en la tierra, estamos indirectamente rebelándonos contra Dios. Cuando tenemos una actitud de insubordinación, estamos fortaleciendo el esquema del espíritu del anticristo en la tierra, en el mundo, que es la anarquía. Lo que se mueve hoy en día es: no se someta a la autoridad, no se someta mujeres, no se sometan a los varones, no se sometan alumnos a los maestros, hijos no se sometan a los padres. Es un mensaje porque Satanás, el rebelde número 1, está queriendo que el mundo entero se mueva en la línea de la anarquía, en la línea de la falta de autoridad, donde no hay autoridad, donde nadie gobierna, donde nadie manda, cada quien lo mío es lo que es. Pero Dios tiene una línea de autoridad y lo hace para bendición y lo hace para nuestro progreso. Miren lo que sucede. Vengan dos varones aquí, vengan 2 varones acá. Repito, 2 varones. Bien, yo soy hijo de Dios y estoy sometido a su palabra. Entonces yo quiero obedecer su palabra, y Dios viene, bueno, me dio misión, me dio recurso. ¿Qué recursos me da? Recursos espirituales, recursos naturales, me da respaldo angelical, respaldo espiritual. Tengo respaldo, tengo recursos, tengo lo que necesito porque soy hombre en sumisión, o sea, en obediencia. Donde yo camino, ¿qué pasa? Ellos me siguen.
La gente no lo mira. No lo mira porque es algo espiritual. O sea, yo estoy armado, pero porque como estoy bajo sumisión, tengo protección, tengo recurso. Entonces de repente me encuentro con, me pasó allá, no me acuerdo qué año fue eso, pero allá por el 98, yo estaba en una iglesia y el pastor me dice, hermano, me dice, dirigía la alabanza, me dice, vamos a hacer una cruzada en La Lima. Y yo decía, pastor, le decía, pero está cayendo unas tormentas terribles y si vamos se va a mojar todo. No, ya va a ver que no va a pasar nada. Bueno, me sometí y llevamos todo el equipo. Terminando de descargar todo el equipo en la plataforma, se vio una tormenta de esas, se mojó todo, se dañó equipo. Entonces, yo entendí que fui obediente y no murmuré y no reclamé. Y entonces supe o pude avanzar en el llamado porque entendí lo que era someterse a la autoridad. No es que el pastor va a ser perfecto o no va a tomar decisiones perfectas siempre, pero mi responsabilidad como hijo de Dios, ¿qué es? Es someterme. O de repente un jefe que es difícil, pero yo me someto. ¿Qué sucede cuando hago eso? Vengan dos varones más. Dos varones más, rapidito. Dos varones más. Ahí, estén listos los otros. Bueno, ahí sentate, ya te voy a llamar. Dos más. Mire, yo estoy bajo autoridad. ¿Qué sucede? Dios me entrega más que más recursos, más respaldo, más recursos, más respaldo. Y donde yo voy, ¿qué pasa? Estoy guardado. Y aprendo que tengo que someterme a la palabra, que obedecer. Y cada vez que yo obedezco, entre más obedezco, más, otros dos más, vengan, más obedezco. Yo tengo un equipo de gente, de recursos, un respaldo tremendo que está conmigo. La gente no lo mira, solo me mira a mí, pero hay una gracia de Dios, hay una unción de Dios, hay un poder de Dios, hay algo de Dios que se está moviendo. Y de repente, venga hermano Jesús quiere venir y quiere pelear contra mí. Él me quiere pelear. ¿Y qué sucede? Yo estoy guardado, yo estoy protegido. El Señor me tiene porque estoy bajo autoridad, estoy en sometimiento a Él. Esto es lo que sucede en el mundo espiritual. Yo me muevo con solvencia porque Él me da recursos, lo que yo necesito, lo tengo, porque Él no me puede negar nada, porque yo me he entregado a Él en obediencia y en sometimiento a Él y a esa autoridad. Y eso es lo que el Señor quiere, porque este año 2025 Dios está hablando camino nuevo, lo voy a utilizar para una gran gloria que viene para la nación de Honduras. Camino nuevo lo voy a utilizar como parte del remanente para una gloria que viene para este tiempo. Pero no podemos caminar en rebelión. Entonces, ¿qué cosa? Todo lo que yo quiero hacer, entonces yo quiero levantar esa silla, vengan, 2, 3, y me ayudan, vaya, otro, me ayudan, yo con una mano lo estoy levantando, mire, pero porque tengo el recurso. Comienzo a moverme en lo sobrenatural, comienzo a moverme en las dimensiones espirituales, porque tengo el recurso que está conmigo en mi vida. Ahora, miren qué sucede cuando yo comienzo. Yo no sé, últimamente he percibido que no sé, ese pastor, el pastor anda como perdido, hermano. Yo no sé qué es lo que le está pasando. Entonces, cuando yo comienzo con esa actitud, comienzan a irse. Yo prácticamente quedo solo, quedo sin recurso, quedo sin respaldo, quedo sin plataforma, quedo sin misión. Esto es algo muy serio. Si usted quiere meterse más en ministerio, sométase más. Si usted quiere ver otra dimensión en su llamado y su ministerio, sométase más, que Dios le va a entregar lo que usted necesita para cumplir ese llamado. Mujeres, si ustedes quieren que sus hijos
obedezcan y se alineen y vengan al Señor, sométanse más. En casa tienen una autoridad, se llama esposo. ¿Es de viejo, pastor? Sí, es de viejo. Tiene un manto que Dios le dio. Ese no sabe nada. Usted solo sométase, porque cuando usted se somete, los demonios reconocen su misión, no reconocen, es intercesora. No le importan los dones que usted tenga, si usted es profético, si usted canta lindo, si usted, los demonios no les importa, ellos solo miren, ¿se somete o no se somete? Si se somete, ese tiene autoridad. O sea, así es como funciona el mundo espiritual. Hijos, si quieren que les vaya bien en todas las cosas y que ustedes sean de larga vida, honren y obedezcan a sus padres. Obedézcanlos, porque es el primer mandamiento con promesa y les va a ir bien en todas las cosas. Porque esta es la ley de la sumisión. Es un principio importante en el reino de Dios. ¿Quiere ser usado por Dios? ¿Alguien quiere ser usado por Dios? Sometámonos a la autoridad. Sometámonos a la autoridad. Comenzando por Dios y su palabra. El domingo pasado hablamos de eso. Mire el mensaje si no estuvo aquí. Dios y su palabra. Y luego yo puedo someterme a las personas que están aquí en la tierra, que son autoridad delegada por Dios. No es lo que profetizan intercesores, no es lo que profetizan y no es lo que ustedes hacen y que le pegan y que no, es si se someten o no se someten a la autoridad. No es como cantan alabanza, los de alabanza, no es como cantan, no es la técnica, es si ustedes se someten o no se someten a la autoridad que Dios ha puesto. Ahí está la clave. Que sea Alexis, los servidores, que sea Alexis, a saber que no sé qué no es el servicio que usted hace o da al Señor, sino que si usted se está sometiendo a la autoridad. ¿Alguien dice amén? El nivel de autoridad que tenemos va a ser el nivel de autoridad al cual nos sometemos nosotros. Quiero más autoridad, me someto más. Implica muerte al yo, implica muerte a mi opinión, implica muerte a lo que yo pienso. ¿Y cuál es tu opinión, vos? ¿Eso qué importa? La opinión no importa, es lo que la palabra establece. Entonces comenzamos a romper, avanzar, porque las tinieblas no nos pueden detener. Las tinieblas no pueden detenernos cuando estamos sujetos a Él, a su palabra. Por eso Jesucristo, mire qué hermoso Jesús no hacía nada que el Padre no le dijera. O sea, si Él no tenía instrucciones, decía, no ha llegado mi tiempo, significa todavía mi Padre no me ha dicho que lo haga. Nosotros, cualquier cosa así, vamos vos, vamos vos, y no consultamos con Él. Nos enviamos solos a cada cosa. Nos metemos en proyectos, nos metemos en situaciones, nos metemos en cosas, pero no preguntamos. Y Dios quiere que nosotros lo tomemos en cuenta en todos nuestros caminos, para que nos vaya bien a todos nosotros. Metámonos más. Sujeción a su palabra. Tomemos una decisión este año 2025 de someternos a lo que dice la palabra. Porque la palabra y Dios son uno. Si nos sometemos a la palabra, nos estamos sometiendo a Dios. Y luego va a ser fácil someternos, no solo a los buenos jefes, los buenos líderes, los buenos jefes, ay, qué lindo, me encanta ese líder, sí, pero si hace algo que ya no le parece, ya usted ya brequea ahí. No, eso ya no me parece. Dios quiere bendecirnos este año. Dios quiere llevarnos a un nivel mayor este año. Y por eso nos está hablando de la importancia de someternos a la autoridad.